¿Han escuchado comentar acerca del antiguo pacto? ¿Han escuchado decir que tal pacto no triunfó y que por eso fue necesario uno nuevo ante tal emergencia? O quizá han escuchado que el pacto antiguo fue con el pueblo judío y que el nuevo es para con los cristianos. ¿Qué realmente significa un antiguo o primer pacto? Que este primer pacto está relacionado íntimamente con el santuario y sus servicios se deja ver claramente en la teología paulina. El apóstol Pablo escribió: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, el primer pacto se relacionaba con los rituales del santuario del desierto. Y no es esta la única ocasión en la que el apóstol Pablo hace esta vinculación pacto-santuario. En la primera carta a los Corintios, él reprende a los judaizantes y les dice así: porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La alusión a un velo no descubierto es una alusión directa al mobiliario del santuario. Entonces, ¿qué es el antiguo pacto? ¿Es un pacto fallido? ¿Sustituido? ¿Representa un error en la planeación divina que provocó un cambio de estrategias? Para entender qué es el primer pacto o antiguo pacto y su relación con el santuario, hemos de leer y comprender el siguiente párrafo bíblico y su contexto histórico. Es Éxodo 12:11. Dice así: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Este es un extracto del relato de la liberación de Egipto. Aquella noche cuando fue decretada la muerte de todo primogénito que habitase en esa tierra, tanto de hombres como de bestias. Para esa ocasión, Jehová hizo un pacto con el pueblo de Israel y eligió una señal visible. La sangre del cordero pascual sacrificado estaría en los dos postes y en el dintel de las casas, de las que aceptaran el pacto. El pueblo de Israel cumplió su parte del pacto, colocó la sangre donde debería estar. Por lo tanto, Jehová cumplió su parte del pacto, libró de la muerte a los primogénitos de Israel. Aquel evento glorioso quedaría registrado en la historia del pueblo y una fiesta anual se celebraría para recordarla, la fiesta de la Pascua. Habría de celebrarse a los 14 días del primer mes de cada año por pacto perpetuo, y quedó establecido que ante la curiosidad infantil o extranjera hubiera la explicación correspondiente que permitiera un reconocimiento de la gracia de Dios a favor de su pueblo. Pero la ceremonia del pacto pascual no terminó allí. Podemos ver su continuación, incluyendo sus estipulaciones, en el relato de Éxodo 24, del versículo 3 al versículo 8. Leemos así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte
y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es un ritual de pacto. Cuando el apóstol Pablo se refiere a este pacto, enfatizando su institución con la sangre de sacrificios, dice así: habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y añade que además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. En resumen, ¿qué es el pacto antiguo? El pacto antiguo se refiere al pacto que Jehová hizo con su pueblo el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fue un pacto de salvación y vida a través de la sangre del sacrificio. Todo hijo de Dios que creyó a Jehová libró la muerte y fue liberado de la esclavitud egipcia. Aquel pacto sería ratificado al pie del monte Sinaí 50 días más tarde. Una vez más, la sangre del pacto fue rociada a favor del pueblo, y allí también la sangre del pacto incluyó al libro del pacto, al pueblo del pacto, al tabernáculo y los vasos del ministerio. Por eso es que ese pacto se relaciona con el santuario, pues era en el santuario que el pacto se recordaba día tras día a través de todos los sacrificios rituales. Cada servicio ritual del santuario, cada evento simbólico, el mobiliario y sus servicios recordaban, confirmaban el pacto hecho entre Dios y su pueblo, salvación a través de la sangre del sacrificio. En resumen, la expresión bíblica antiguo pacto o primer pacto se refiere a la institución de un convenio de comunión entre Dios y su pueblo. Por su parte, Dios ofrecía salvación y vida abundante. Por la otra parte, el pueblo aceptaba vivir conforme a la voluntad divina y compartir el conocimiento del Altísimo. Dijeron ellos así: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. La pregunta es, ¿quedó cancelado el pacto? ¿Fue fallido y por lo tanto reestructurado? Absolutamente no. La palabra de Dios nos enseña que fue consumado, cumplido, perfeccionado. Y eso significa que estaba prediseñado que el antiguo pacto tendría su cumplimiento futuro. Realmente es un pacto eterno en dos etapas, y cuya primera etapa consistía en representar en ritos simbólicos los eventos del plan de salvación que sucederían cuando los tiempos de Dios se cumplieran posteriormente. Ese pacto eterno sería, primero, representado en rituales simbólicos en el santuario terrenal y después ejecutado realmente en el santuario celestial. Y eso es lo que estaremos fundamentando en los siguientes segmentos de este plan de estudio del santuario. Pero tenemos una pregunta.
¿Hay respaldo bíblico sobre ello? Claro que sí. Veamos algunos textos bíblicos claves. Dice así: yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Dios no cambia. Malaquías 3:6 nos los recuerda. Ni miente ni se arrepiente. Números 23 nos los dice. Él hizo un pacto de salvación a favor de su pueblo y Él cumple fielmente y lo firma diciendo: yo Jehová. ¿Por qué leemos entonces que Pablo anunciaba la desaparición del viejo pacto? El texto dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. La existencia de nuevo pacto es real y bíblica, pero ha de entenderse a la luz de que es nuevo porque el antiguo, el que era simbólico y representativo, había llegado a su parte culminante. Lo simbólico del antiguo pacto llegó a encontrarse con la realidad que señalaba en sus ritos. Recuérdenlo, el antiguo pacto era la parte simbólica del pacto eterno. El nuevo pacto es la parte real. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto, en el real. El antiguo pacto ya cumplió su misión. Y les adelantamos otros versículos que confirman la existencia de un pacto real señalado por los rituales antiguos. Leamos algunos de ellos. Dice así: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Palabras de Jesús. El apóstol Pablo escribió a los hebreos y le dijo así: Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y más adelante vuelve a decir: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Consideremos las siguientes conclusiones. La Biblia registra la realidad de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Dios promete salvación y vida eterna a todo aquel que lo desee. El pueblo acepta ese don y lo firma viviendo conforme a la voluntad de Dios. La señal de aceptación del pacto es la sangre del sacrificio. Conforme al diseño divino, ese pacto eterno fue recordado y confirmado en los rituales simbólicos del santuario terrenal. Esos rituales señalaban hacia una realidad futura, pero también presentaban al pueblo de Dios su necesidad de salvación por la sangre del sacrificio. Es a esa fase simbólica a la que la Biblia llama primer pacto. Y dice así: el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y dice que fue instituido no sin sangre, según Hebreos 9:1. Esa primer fase del pacto eterno, la fase simbólica, la fase ritual, fue consumada cuando llegó la fase real del pacto eterno. Es decir, cuando el plan de salvación inició su ejecución bajo el ministerio de Cristo. Allí quedó consumado el pacto antiguo y empezó el nuevo pacto. A nosotros nos ha tocado la bendición de vivir en el nuevo pacto. Y además tenemos la bendición de conocer y reconocer todo el pacto. Eso es una gran bendición, pero sobre todo es una gran responsabilidad. Que Dios nos bendiga.